Hola, mi nombre es Diana Colamarco y el día de hoy les voy a hablar sobre la bacteria Streptococcus pneumoniae. Vamos a empezar hablando sobre una pequeña historia acerca de esta bacteria. Tenemos que Streptococcus pneumoniae o neumococo, como es normalmente llamada por ser su nombre común, fue descubierta en el año de 1881 por el científico Louis Pasteur, mientras él realizaba varios experimentos. Específicamente, el experimento que él realizó para descubrir esta bacteria fue inyectar saliva humana en conejos. Tras su descubrimiento, directamente se lo relacionó con la enfermedad de la neumonía. De hecho, un dato interesante es que anteriormente era llamada neumococcus, y no fue hasta el año de 1980 cuando se aceptó su nombre actual, es decir, Streptococcus pneumoniae o neumococo. Tras el descubrimiento de los distintos tipos serológicos, trajo consigo el descubrimiento de los anticuerpos específicos y por ende el primer tratamiento eficaz de la neumonía. Además, esta bacteria también trajo consigo varios avances científicos. Vamos a mencionar algunos importantes. Entre ellos, algunos científicos como McCarthy o Malatnot descubrieron en sí que el constituyente químico de la célula neumocócica responsable de su transformación era directamente su ADN. Además, también descubrieron la eficacia terapéutica de la penicilina. En cuanto a su apariencia microscópica, podemos ver claramente que tiene forma de cocos ovalados. Los vemos aquí en la imagen, además de ser no lanceolados y no capsulados. También por la imagen podemos visualizar que se tiñen de un color violeta intenso, entonces podemos asegurar que tienen una tinción gram positiva. Además, cuando vemos esta bacteria en cultivos, podemos ver que por lo general siempre se juntan en pares o en cadenas cortas, y esto lo podemos ver en esta imagen, pares o cadenas muy cortas. Siguiendo con las etapas de crecimiento, vemos que son 4, como en todas las bacterias. Tenemos la etapa latente, que es cuando la bacteria debe adaptarse al nuevo ambiente para empezar a crecer. Para esto, esta bacteria específicamente se adhiere al epitelio. Luego de esto pasa directamente a la sangre y es ahí donde va a obtener todo el CO2 necesario para empezar su crecimiento y poder pasar a la siguiente etapa, la etapa exponencial, que es donde la bacteria va a producir nuevo material metabólico. Como vemos en la imagen, es donde va a empezar en sí su crecimiento. Ahora, vemos que en esta etapa la bacteria como que fortalece su estructura química, además de producir neumolicina, peróxido de hidrógeno y las células autolíticas, las cuales van a ser muy importantes, pues además de causar la división celular, van a permitir lo que es el crecimiento de la bacteria. Ahora, en esta etapa también podemos agregar que en cultivos tenemos que asegurarnos que sea un ambiente rico en aminoácidos, en péptidos, pirimidinas, purinas, y para esto podemos utilizar el agar cerebro-corazón o el agar triticasa soya. Siguiendo con la etapa estacionaria, que es cuando la actividad metabólica se detiene, entonces podemos decir que es cuando el crecimiento se estanca, por así decirlo. Vemos que esto de aquí se debe a que se agotan por completo los nutrientes, y esto en el ser humano se debe a dos maneras. La primera de estas es que el ser humano ya está muy débil, está a punto de morir y por ende no tiene los nutrientes necesarios para que la bacteria crezca, o se ha administrado un medicamento que detenga en sí la proliferación y el crecimiento de esta bacteria. Esto último va a ocasionar que pase directamente a la etapa de declive, de la que ya vamos a hablar a continuación. En esta etapa, esta bacteria específicamente se vuelve gram negativa y además que el número de células viables disminuye. Y esto se debe principalmente a las células autolíticas, pues son las que van a volver a la bacteria gram negativa y luego de esta van a causar la autólisis. Siguiendo con algunas características importantes, vemos que esta bacteria forma parte en sí de la microflora normal del cuerpo humano, en aproximadamente del 5 al 60% de todas las personas. Habita específicamente en la nasofaringe posterior. Además de esto, vemos que puede colonizar a cualquier persona en cualquier momento. Sin embargo, los niños y los adultos mayores de 60 años son más susceptibles a la infección por esta bacteria. Vemos que puede causar algunas enfermedades. Por su ubicación, va a afectar directamente a los órganos del sistema respiratorio.
Entre las enfermedades leves que puede causar tenemos la otitis media, que es la que vemos en esta imagen, y la sinusitis. Y las enfermedades graves tenemos la neumonía, que es la que vemos en la imagen de aquí de la derecha, y la meningitis. Entre otras características vemos que es anaeróbica facultativa, tiene un crecimiento capnofílico, es decir, solamente va a crecer cuando el ambiente es muy rico en CO2. También es catalasa positiva, oxidasa positiva, son no esporulantes y además también son no móviles. Entre las características para su crecimiento son muy específicas, pues van a crecer a una temperatura de 35 grados centígrados, no van a crecer a una temperatura menor a 10 centígrados y mayor a 45 grados centígrados. Y el pH lo mismo, va a crecer a una temperatura óptima de 7.4 a 7.8 y no va a crecer por nada del mundo a un pH mayor de 9.6. En cuanto a la eliminación, vemos que se elimina por ebullición, pues como ya lo mencioné, no resiste a temperaturas mayores de 45 grados centígrados, y para eliminar en sí la infección del cuerpo se administra penicilina o ampicilina por vía parental, o también podemos administrar la amoxicilina por vía oral. Muchas gracias.